noches ya. Sí, ¿no? Ya, buenas noches. 9:30 pasadas. Esto se acababa a las 9, ¿no? Vale. ¿Queda alguien en streaming o ya se han ido todos también a casa? Yo os voy a invitar a que os levantéis, porque no sabéis la sensación que es levantarse ahora y dejar de sentir la silla en el culo, ¿eh? De verdad, os invito a que os levantéis un poquito, porque lleváis 2 horas y pico a que gusta, ¿eh? Bien, bien. Todos han pedido aplausos para Mario. Yo voy a pedir aplausos para mi padrino, para Jacob, que el pobre está un poco malito. Y bueno, yo le pido un aplauso para él, para que se recupere pronto. Bien, bueno, ya me han presentado. Se supone que yo era el último y además era Isaac Vidal. Comprobáis que no soy Isaac Vidal. Soy Micamón, no soy primo de Tucamón, ¿vale? Que quede muy claro por ahí, que me lo habían preguntado algunos. Micamón viene de mi nombre, Miguel Ángel Catalán Montañana, tan sencillo como eso. No es que me guste el manga japonés y todas estas cosas, ¿no? Y bueno, vamos a ver de qué os puedo hablar yo ahora, porque además han dejado a Fernando el último porque Domènec quiere que meta caña. ¿Y yo qué hago? Yo también quería meter caña, Domènec. Bueno, vamos a ver, lo intentaremos. Después de todo lo que os han contado, ¿quién se ve reflejado aquí? ¿Quién tiene la cabeza hecha un lío? No sabe qué tiene que hacer con su estrategia. No sabe qué herramientas tiene que utilizar, ¿no? Aquí las tenemos, las herramientas que podríais utilizar. Yo también estoy igual, de verdad. Yo llevo un montón de años en esto de Internet. Allá por finales de los años 90 tenía el trabajo más fácil del mundo. Me dedicaba a posicionar páginas de los clientes de CTV, que era el proveedor de Internet que teníamos aquí en la Costa Blanca, posicionarlos en Internet, en buscadores. No estaba Google todavía, estaba Terra, estaba Altavista, creo que era el otro, ya ni me acuerdo ya de los años que hace de eso. Claro, era muy fácil, ¿por qué? Porque había muy poca competencia, había muy pocas empresas que estuvieran en Internet y que quisieran posicionarse. Yo cada vez creo menos, lo tengo que reconocer, creo menos en las estrategias individuales. Aquí se os está hablando mucho de que seáis únicos, de que utilicéis determinadas estrategias, eso está muy bien. Pero el problema es que no hay sitio para todos. Pasa lo mismo en Google. Los 10 primeros son los que aparecen en la primera página y los demás, entonces todos estamos compitiendo por aparecer en esos primeros puestos. Si nuestra estrategia es hacer lo mismo que hacen los demás en medios sociales, nos va a pasar exactamente lo mismo. Yo aquí pongo el ejemplo de la cerilla. ¿Qué pasa con una cerilla? La cerilla se enciende, ilumina en un momento mucho y luego ¿qué? Se apaga, ¿verdad? Bueno, eso nos puede pasar en nuestra estrategia online, ¿verdad? Voy a hacer una pregunta, y además a los ponentes. Mira, Jimmy, que está ahí mirando su móvil. ¿A cuántas personas sigues tú en Twitter, más o menos? 800, ¿verdad? Creo que algunos pasáis de 1000, otros unos pocos menos. ¿Por qué no sigues a más? Sí. Ajá. ¿Y de ahí cuántos son hoteles? No me contestes ahora, piénsalo y me lo contestas luego. Aquí estamos hablando de primeros espadas. Efectivamente, si no les ofreces algo más, va a ser difícil que estas personas te sigan, evidentemente, ¿no? Si todos hacemos las mismas cosas, va a ser muy complicado que entre tanto ruido me sigan a mí, ¿verdad? ¿Qué puede pasar? Que estemos haciendo todos lo mismo, compitiendo por, como hacen los burritos, por comer la comida. Y estemos empujando todos para comer cada uno hacia mi lado. Al final, ¿qué pasa? Pues que en las 3 primeras ninguno de los 2 burros come, ¿verdad? Luego se ponen a pensar y dicen, oye, ¿y si cambiamos un poco el chip? ¿Y si lo planteamos de otra manera? Si nos vamos a comer primero de un lado y luego comemos del otro. A mí me encanta esta diapositiva porque refleja muy bien el sector hotelero, y más el de la Costa Blanca, ¿verdad? Conozco a muchos directores de hotel que están en las 3 primeras, unos cuantos. Conozco a otros cuantos que están preguntándose qué hacer, y a muy poquitos que saben que hay que colaborar, que hay que ir de un lado todos juntos y del otro lado todos juntos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Competimos
¿Competimos como qué? ¿Como un hotel de los 140 que hay en Benidorm, por ejemplo? ¿O cooperamos como un destino turístico todos juntos? Yo planteo hoy la pregunta. Luego, si queréis, en el turno de preguntas lo contestamos. Domenech me ha dicho, bueno, ha presentado como miembro de la Escuela de Negociación. Cuando damos formación en la Escuela de Negociación, esto es el dilema del negociador, tal y como lo planteamos. Cuando nos sentamos a negociar es porque queremos, de la otra parte necesitamos algo y la otra parte necesita algo de nosotros. Igual que un cliente quiere algo de nosotros cuando viene a nuestro hotel y nosotros queremos algo de ese cliente, ¿verdad? Ahí lo llamamos el dilema del negociador. Es decir, habrá momentos en los que sí, que tendremos que competir con el resto de competencia que tengo en mi sector, pero habrá otros momentos en los que queremos es cooperar. En el primero estamos intentando quedarnos con el trozo más grande de pastel, pero con el segundo lo que queremos es hacer más grande el pastel, ¿verdad? Volvamos a la cerilla. Hemos dicho que la cerilla se enciende, ilumina y luego se apaga. ¿A alguien se le ocurre de alguna manera de que nunca se apague esa cerilla? ¿Estáis ahí, no? ¿Se os ocurre alguna forma de que nunca se apague esa cerilla? Otra cerilla, ¿no? Y otra, y otra, y otra, y otra. ¿Verdad? Con lo cual mantenemos siempre la cerilla encendida. No es lo mismo que uno genere una idea que la generemos todos, ¿verdad? Sabéis quiénes son, ¿no? De uno sabemos lo que ha podido ser en separado, del otro pues la verdad es que no lo pudimos saber. Pero los dos juntos eran muy buenos, ¿verdad que sí? De hecho, además decían esto, ¿no? Cuando éramos jóvenes ni siquiera se tenían que mirar, ya sabían lo que pensaba el uno del otro. Vale, es que dos es mejor que uno, y dos o más todavía mucho mejor, ¿verdad? Os voy a contar de esta banda, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué he puesto ahora esta diapositiva? Resulta que cuando salimos fuera a esto del Internet 2.0, incluso como hablábamos ya del 3.0, somos muy pequeños, somos diminutos y tenemos que competir con un montón de empresas que hacen exactamente lo mismo que nosotros. Y nos encontramos en lo que nosotros llamamos en negociación la negociación desigual. Esto los hoteleros lo entendéis perfectamente. Si yo os hablo de turoperadores, entendéis perfectamente lo que es la negociación desigual. Jordi, ¿a que no es lo mismo que tú como cadena hotelera te vayas a negociar con un turoperador o que se vaya todo Osbeck a negociar con el operador? A que cambia completamente, ¿verdad que sí? De eso se trata aquí. Vamos a darle la vuelta a la tortilla. Vamos a generar ese valor por el cual yo ya soy algo interesante, por lo cual ya esta diferencia cambia. Solo no lo voy a conseguir. Siendo ese puntito, no lo voy a conseguir. Vamos a evitar el yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no? Sería la traducción de la endogamia aquí en este caso. Vamos a evitarlo. Yo no estoy diciendo que dejemos de ser únicos. Cada uno de vosotros vais a seguir siendo exactamente lo que sois. Y eso no puede cambiar. El otro día, el sábado, estaba con Fernando en la Cámara de Comercio, ¿verdad? Y además nos hizo un juego. Buscar a uno igual que vosotros. Algunos buscamos uno igual o parecido, pero la mayoría dijo, no, si es que no tengo ninguno igual. Efectivamente. Cada uno de vosotros y cada una de vuestra cadena hotelera o de vuestro hotel es único, efectivamente. Yo no os digo que cambiéis. Lo que os digo es que cooperemos entre todos. ¿Para qué? Para generar un interés de cara al cliente que tiene que consumir nuestro producto y sobre todo un interés común, que busquemos lo que nos une para conseguir que al final lo que crezca es el destino y ganemos todos, ¿verdad? Dos ejemplos ya para acabar, que no sé ni cómo voy de tiempo. Domenech, ¿bien? Vale, gracias. ¿Conocéis este vino dulce? ¿Sabéis por qué es famoso? Por la boda, ¿no? Ah, la boda, claro. Se sirvió en el postre de los príncipes, exacto. Para la boda, sí. Bueno, esta historia pertenece a la Costa Blanca. Sí, ¿verdad? ¿Hay mucha afición al vino en todo el mundo? Sí, ¿verdad? Bueno, podría ser una historia interesante para contar, generar interés por el cual me van a buscar y me van a encontrar en un sitio determinado. Sí, ¿verdad? Un ejemplo. Otro. ¿Sabéis dónde es esto? ¿Os suena? Los Pirineos.
¿Eso dónde? ¿Alicante dónde? Puig Campana, oigo por ahí. Puig Campana es el primero, el Ponoch detrás. Claro, es que confunde el hecho de que esté nevado y aquí en la Costa Blanca, eso ya cambia los papeles a todos. Sí, es el Puig Campana y además es una nevada que hubo en el 2009. ¿Sabéis lo que se hace en el Puig Campana? Yo es que soy de Finestrat y tengo que tirar un poquito para casa. ¿Sabéis lo que se hace en el Puig Campana? Muchas cosas, ¿no? Se da la vuelta al Puig Campana, se sube arriba, pero hay un evento deportivo que es muy interesante, que es la subida al kilómetro vertical. Este año, por ejemplo, es campeonato del mundo. Bueno, vale, a lo mejor a los que les gusta la montaña puede ser interesante, pero si yo soy un hotelero me puede interesar. ¿Dónde van a dormir los que vienen de Rusia? O los que vienen de Argentina, ¿no? Que tenemos por ahí algún argentino, ahora que no está tan bien visto. Por ahí estás, ¿no, Andrés? Está escondido, ¿verdad? ¿Me puede interesar que esa información fluya y sea referente para que al final conozcan mi oferta de alojamiento? ¿Verdad que sí? Aquí tenemos un ejemplo. El portal que hoy nos presentan. Mi buen amigo Mario le pasé una nota hace un mes porque montábamos una maratón de montaña y la subió al blog, la publicó, además se lo ocurrió con un montón de fotos, pero es que además al final del blog lo que venía era oferta complementaria, es decir, alojamiento, dónde comer, etcétera, etcétera, etcétera. Esto va a obtener muchísima más visibilidad que las campañas individualizadas, evidentemente que sí, porque es una información que demanda un montón de usuarios, muy genérica, pero que luego me va a llevar a lo que es la oferta de mi establecimiento. ¿Qué estoy gestionando aquí? Estoy gestionando mi destino. Termino. 2 diapositivas. Termino con la frase de uno de los mayores pensadores que tenemos ahora mismo en España, José Antonio Marina, que dice que la creación es siempre una función individual, incluso en los proyectos compartidos, pero que emerge con más facilidad y frecuencia en unos contextos sociales que en otros. Se está refiriendo a las redes sociales. Evidentemente que sí. Es un facilitador, es una herramienta que me va a ayudar a que mi individualidad sume con la individualidad de todos los demás. Vosotros elegís el camino. ¿Cómo lo andáis? Es vuestra tarea. Muchas gracias.